vegada. Ara continuem amb el nostre següent ponent, que és Jorge Mira. És el responsable comercial de l'empresa Alcoyana, que es troba, que és Doblemente. És una empresa que es dedica a fer software tecnològic i és una empresa local que pensa en global, i ara mateix es farem unes quantes preguntetes per a conèixer un poquet més com funciona. Aleshores, la nostra alumna Natàlia li va fer també unes preguntetes, quan vulgueu. Moltíssimes gràcies per vindre. Gràcies a tu, per convidar-me. Jorge, ¿por qué una empresa tecnológica de turismo en Alcoy? Y la pregunta sería ¿por qué no? Y te respondo, ¿vale? Esta empresa nació con el boom de .com, allá en el año 2002, cuando las empresitas querían empezar a tener un escaparate online, una página web corporativa. Rápidamente un cliente nos pidió un pasito más y era hacer una página web transaccional donde se pudiera comprar alguna experiencia turística, en este caso era alojamientos. El socio en aquel momento decidió seguir confiando en Alcoyano. Pau Ferri decidió hacerlo en Alcoy con los recursos más limitados que había aquí, con lo complicado que era encontrar personal cualificado para hacer eso. Hubiera sido mucho más fácil irse a Alicante y enseguida decidió, si nos vamos a Alicante a abrir esta empresa, porque tenemos más acceso a informáticos, ¿por qué no me voy a Valencia? Tengo todavía más, ¿por qué no me voy a Madrid? Y dijo, no, ¿por qué no le doy la vuelta a la tortilla? Y digo, no, lo vamos a hacer en Alcoy, con los recursos que tenemos en Alcoy, porque si somos buenos y lo hacemos bien, seguro que estos recursos vendrán. Y viniendo los clientes, vendrán los empleados. Al final, creo que ha sido un éxito apostar por ubicarnos aquí. Y por qué no, desde Alcoy hoy en día podemos decir que hay una estación de esquí en Ushuaia, en Argentina, trabajando con nuestro sistema, o un tour operador ruso que trabaja con un sistema informático hecho en Alcoy. Entonces, esta ha sido un poco el por qué no darle la vuelta a la pregunta. Claro que sí. Muchas gracias. A ti. Y bien, el panorama del turismo de Ciudadanos, ¿cómo veos? ¡Wow! 2 años vista. Pues si echamos la vista atrás 2 años, sí. Todo parecía que estaba muy en auge y de repente, ¡pum!, se congeló todo, ¿no? por la pandemia. Han sido 2 años de un bloqueo total del sector. Turismo implica movilidad geográfica. Lo primero que hicieron fue cortarnos fronteras, cortarnos un poco las alas. El sector turístico no tenía sentido. Conforme ha ido evolucionando la pandemia, el sector público ha apostado por esta experiencia más local, ¿no? Y viajes nacionales, y que los españoles viajemos más en España, lo han dicho todos los países, ¿no? Para no transmitir. Vale, la experiencia ha sido positiva, yo creo que todos nos hemos movido en nuestro territorio, pero esto no es lo que queremos. Creo que todos coincidimos en que lo que queremos es retomar la actividad que teníamos antes, por lo menos la libertad de poder salir, volar y conocer ciudades. Esto hoy en día, yo creo que ahora ya está prácticamente todo abierto, es todo un país remoto. Rusia todavía está un poquito... Pero yo creo que en meses vista, en pasar Navidad, estar el mercado global completamente abierto. A 2 años vista, yo creo que hay una demanda acumulada de turistas o de ganas de viajar que tenemos todos, que vamos a ver explotar en los próximos 2 años, sin duda. ¿Llegaremos a niveles de 2019? Yo soy muy optimista, creo que vamos a ser mejor, vamos a tener mejores niveles que en 2019 por esta demanda acumulada. Y yo, por lo menos, todos estos viajes, tengo en mente 2 viajes que tenía pensado hacer en 2020 que llegué a pagar, a cancelar, incluso uno estoy en proceso de evolución todavía, 2 años después, estoy imaginando lo pierdo. Si en su día dediqué el dinero a esto, lo voy a hacer. Vale. Es una demanda acumulada. A 2 años vista vamos a ver un crecimiento exponencial del turismo. Confío no en recuperar datos y niveles de 2019, sino en superarlos. Además, se van abriendo nuevos mercados turísticos, nuevas zonas. La gente vamos a tender un poco a deslocalizar, a no irnos a sitios tan masificados, a no meternos en la Gran Vía de Madrid. ¿Por qué no me voy a ver un mercadillo turístico, un mercadillo navideño a Alemania? Quizás otro producto turístico muy general, ¿no? Pero ¿por qué no me voy a ver otra cosita donde hay menos gente? Voy a ver destinos de sol y playa más remotos, menos conocidos. Yo creo que se van a descubrir muchos otros mercados turísticos y va a haber un crecimiento a largo plazo muy bueno. Eso a nivel turismo convencional que conocemos. Estamos viendo casi casos ya de éxito, si podemos llamarlo así, casos reales de turismo espacial. Esto me parecía de ciencia ficción hace nada, ¿no? Ya ha habido 3 vuelos de turismo espacial. ¿Qué pasa en 2 años? Bueno, pues en 3 meses hemos tenido 3 vuelos de turismo espacial, en 2 años yo no me atrevo a decir qué pasará, pero vamos, yo creo que el turismo es un sector de felicidad, es una industria de la alegría y sin duda esto va a crecer. Sí, doncs bé, moltíssimes gràcies, Jorge, per el teu optimisme. Gràcies a vosaltres per Esperem el convidar-me. turisme
crezca moltíssim més en este proper any en el que entrem i gràcies per haver estat amb nosaltres. Ha sigut un plaer. Gràcies. Gràcies. Gràcies a tots. Moltes gràcies.